que están por otras latitudes. Bienvenidos. Mi nombre es Marta Santiago Ayala. Para aquellos que os sumáis por primera vez a los eventos de la Masterclass, soy directora de la AMEC, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. Y bueno, la AMEC somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo promover, desarrollar tanto la experiencia de cliente como la experiencia de empleado. Y bueno, lo hacemos a través de congregar empresas, de congregar instituciones que realmente, pues al final son las verdaderas protagonistas de la mejora y la promoción de la experiencia de cliente y, por tanto, protagonistas de elevar el nivel competitivo de las empresas. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.amecmexico.com y, por supuesto, contactarnos directamente si es que quieren unirse a la familia AMEC e impulsar la experiencia de cliente en México. Agradecerles su asistencia a la Masterclass del día de hoy, que tiene por título El estado de la experiencia del cliente, y está basada en un estudio que ha llevado a cabo Genesis, donde bueno, pues exploran las preferencias de los consumidores en materia de experiencia de cliente y los insights del negocio sobre la digitalización, la personalización y el impacto de las tecnologías emergentes, entre otros pues, temas muy interesantes, ya verán. Y claro, pues hoy nos acompaña Genesis, ¿no? Como saben, bueno, es una empresa asociada de la AMEC, compañía que, bueno, que cada año orquesta más de 70.000 millones de experiencias de clientes extraordinarias para compañías de más de 100 países a través del uso de tecnologías en la nube, digitales y de la inteligencia artificial. Bueno, y todo ello hoy de la mano de Luis Sandoval, que es profesional en marketing, con experiencia de más de 15 años en consultoría de procesos y soluciones que contribuyan a generar valor para las compañías, así como crear una mejor experiencia para sus clientes finales. Trayectoria en diferentes compañías de servicios como BPO y tecnología, liderando estrategias también de transformación en dos principales frentes, que es la mejora de la experiencia del cliente y generar valor para el negocio de las compañías. Bienvenido, Luis, bienvenido, Genesis. Recuerden todos, por favor, al final de la sesión les daremos un espacio de 10 minutitos, como siempre, para preguntas, comentarios, cualquier aportación que quieran hacer. Hola Marta, muy buenos días, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias a ti y a la MEC por la invitación y bueno, a toda la audiencia en México y América Latina que nos acompaña el día de hoy, muy contento, muy feliz y emocionado de estar aquí nuevamente con la MEC y con toda nuestra comunidad hablando sobre experiencia del cliente y en particular hoy sobre este estudio que hicimos Genesis, una consultora, hablando sobre el estado de la experiencia del cliente. Así que muchísimas gracias, encantado y fascinado de estar acá. Gracias a ti, Luis. Adelante cuando quieras. Bueno, pues nada, antes que nada, quisiera contarles, tal como lo dice como en su introducción Marta, yo lidero el equipo de consultoría de soluciones de Genesis en México. Hago parte de un equipo de Latinoamérica, con lo cual nosotros pues ahora actualmente tenemos un scope, un alcance, una visión de todo lo que es la experiencia del cliente en América Latina y por eso pues siempre digamos que cuando empezamos a hablar de experiencia del cliente, empezamos a hablar, digamos, como ya de la orquestación de la misma, ¿no? Y quisiera arrancar hablando antes de empezar y a profundizar en el informe o en el estudio que hicimos, que realizó Genesis, tanto a nivel global como un capítulo adicional para Latinoamérica, y es de la experiencia como potencia el producto o servicio. Actualmente estamos en la era de la economía de la experiencia y es esta era en la que las compañías cada vez buscan diferenciarse más y buscan generar una mejor experiencia, una mejor conexión con sus clientes, con sus consumidores, con sus usuarios finales, y esto la economía de la experiencia cada vez va ganando un papel más importante, y esto consiste principalmente en cómo el producto o servicio es empezado a percibir por la experiencia que brinda la marca a sus usuarios y no por el producto per se o por el servicio core en sí mismo de la marca, ¿no?
Y para esto es importante entender que, o comprender y conocer que no todas las marcas, por más de que tienen una orientación de experiencia del cliente, por más de que todos hablamos hoy en día sobre cómo mejorar la experiencia del cliente, cómo diseñar mejores interacciones, mejores experiencias, mejor engagement con nuestros usuarios finales, pero fracasamos muchas veces en ese intento, ¿no? Muchas marcas fracasan y esto principalmente se da porque las compañías están siguiendo un enfoque de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se están apalancando en su negocio en sí, están teniendo una visión solamente del negocio y de sus indicadores como tal y no se están centrando en el cliente, que es el eje de nuestro negocio y de nuestra razón de ser, ¿no? Y no está mal tener en cuenta nuestros indicadores, no está mal hablar sobre cómo podemos mejorar la resolución, por ejemplo, en el primer contacto, en la primera interacción con el cliente, hablar sobre abandono, hablar sobre Net Promoter Score, sobre el tiempo por promedio en una interacción y el revenue que puede llegar a generar un empleado para la marca. Eso sí que son factores importantes y como lo decía Marta cuando habló un poquito sobre mi experiencia y sobre mi bio, yo sí creo mucho en que la experiencia del cliente es importante, pero no a cualquier precio, ¿no? Es muy importante tener en cuenta qué valor genera para el negocio. Sin embargo, a la hora de diseñarla y teniendo en cuenta estos indicadores, lo más importante es apalancarnos y basarnos en el cliente como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque las personas son las claves de nuestra experiencia, las claves son nuestra razón de ser, como lo decía hace unos minutos, y cada vez, y ahora vamos a profundizar cuando empecemos a hablar sobre el informe per se, en la personalización, en la identificación, en el anticiparme a las intenciones y a la necesidad de mi cliente. Entonces, cada vez más los usuarios, y nos incluimos todos los que estamos aquí presentes, porque todos somos usuarios de varias marcas, de diferentes tipos de productos y servicios, y es que lo que cada vez buscamos más nosotros cuando interactuamos con una marca es que esta marca sepa quién soy yo, sepa qué es lo que necesito, se anticipe a mi necesidad, entienda cómo me siento y actúe en consecuencia con esta necesidad y con este sentimiento que puede ser de felicidad, que puede ser de frustración, que puede ser de pronto un poco de ansiedad o cualquier tipo de sentimiento que podamos tener, pues que la marca, nosotros lo que esperamos ahora es que haya mucha más empatía y eso tiene que ver ahora más adelante lo voy a mencionar un poco con la visión que tiene Genesis y es la empatía para poder diseñar una buena experiencia. Y con base en eso es que el cliente, que la marca sepa cómo yo como usuario, o como Marta, o como cualquiera de las personas que hoy nos acompañan, llegaron hasta ese momento si estuvieron navegando en un sitio web, si estuvieron en un punto de venta físico, etcétera, etcétera. Es cómo llegaron a ese punto, no cómo llegaron al momento de la compra solamente, sino cómo llegaron al punto de interactuar con la marca, porque me perdí, porque no pude pagar, porque digamos que no encontré la forma de hacer un pago a través de un portal web, de un e-commerce, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues lo que buscamos es que la marca resuelva. Pero ya, obviamente, pues todos sabemos que al final nos van a resolver, ¿no? Pero ¿qué nos costó? ¿Cuál fue el esfuerzo que me llevó a mí que me pudieran resolver ya sea en esa primera interacción, ya sea a través de una herramienta de autoservicio de automatización o a través de un representante de la marca, ¿no? Que me sorprendan, que me deleiten, que me hagan sentir realmente único, ¿no? Y que no me hagan perder el tiempo finalmente. Entonces, esto como introducción para ahorita sí entrar en materia y hablar un poco más sobre lo que es el estado de la experiencia del cliente, que como lo decía Marta, este es un estudio que hizo Genesis en compañía con una consultora y básicamente lo que busca este estudio es poder medir, poder entender cuáles son las percepciones en términos de experiencia del cliente en todas las regiones a nivel mundial
y las generaciones con las que logramos hacer pues como este estudio y ya tener un análisis de primera mano de lo que está pensando el usuario final de las marcas y de la experiencia del cliente en las diferentes industrias. Y este estudio tiene algo en particular. Genesis lo lleva realizando 3 años. Sin embargo, este fue el primer año en el que hay un capítulo específico para Latinoamérica, donde se encuestaron a 1.028 personas entre 14 y 80 años de edad y aproximadamente 100 líderes de experiencia del cliente en América Latina, entre México, Brasil y otros países. Eso como introducción al origen del informe. Y yo quisiera arrancar con 4 insights de muchos otros más. Los invito a que descarguen el informe y lo vean completo, pero quiero enfocarme en estos 4 insights que están abiertos en 2 principales bloques. Uno, el que tiene que ver con la experiencia del cliente o ese frontline per se, y el otro que también impacta la experiencia del cliente y que tiene que ver más con el empleado, con la experiencia del empleado, ¿no? Y el primero es que el 89% de los consumidores opinan que una marca es tan buena como su servicio. Es decir, ya cada vez más los usuarios se sienten identificados con el servicio que ofrece esa marca por encima incluso del mismo producto, porque muchas veces, sí, el producto nos puede querer, compramos unos tenis, no sé, para correr o cualquier otro producto, y sabemos que nos sirven, es cuál es la experiencia para poder llegar a comprarlos, cuál fue el servicio que yo recibí, si quiero hacer un cambio, quiero hacer una devolución, cuál es todo ese servicio como de esa logística inversa que puede haber entre el usuario y la marca. El otro tiene que ver con que 1 de cada 10 personas terminó llorando después de una interacción. Esto es bastante particular, ¿no? Podría decir, no, pues 1 de cada 10 no es tanto, ¿no? La verdad es que, o sea, para que una persona abandone una interacción llorando es porque realmente hubo mucha frustración, porque llegó a interactuar con un contact center o un centro de experiencia de la marca y se perdió navegando por las opciones telefónicas, lo que llamamos IVR, o interactuó con un asistente virtual o los famosos chatbots o voicebots y no lograron contactarlo con un agente, con lo cual esta herramienta de autoservicio ni le resolvió, pero tampoco logró contactar con un agente, ¿no? Entonces hay diferentes motivos y casuísticas por los cuales una experiencia del cliente en una sola interacción puede tener uno o varios puntos de fricción, y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Y los otros dos, como les decía, que tienen que ver más con la experiencia del empleado, dice que la rotación en los contact centers en América Latina promedia el 35%. Esto sigue siendo muy alto y más allá del costo y el esfuerzo que invierte una compañía en reclutar, en atraer talento, pues genera un impacto para el negocio y para la experiencia, porque tienes que estar reclutando más gente, entrenándola, esperando una curva de aprendizaje, y esto claramente en tiempo que se puede tardar una persona en elevar esa curva de aprendizaje, pues es el tiempo que impacta y que genera una fricción dentro de la experiencia del cliente. Y finalmente el 45% de los empleados en América Latina dicen que sus empresas hacen poco por reducir el esfuerzo de los empleados, es decir, no les están dando las herramientas que ellos necesitan para brindar interacciones y experiencias memorables a los clientes de esas mismas marcas. Y aquí es donde empiezo a entrar con uno de los pilares que tiene que ver con la personalización. Nosotros desde Genesis hablamos un poco más de algo que se llama hiperpersonalización. ¿Y qué tiene que ver como palanca de la experiencia del cliente? ¿Y qué tiene que ver o qué quiere decir esto? Básicamente es la forma o la manera en la cual yo no solamente identifico una persona, que eso ya debería ser un must, debería ser algo que siempre esté dentro de todo momento de verdad o interacción de una marca con un cliente, sino que también va más allá, va al punto de no solo de identificar, sino de personalizar la experiencia, de anticipar la intención del cliente. Pongo un caso y voy a traer a Marta como nuestro cliente final. Llama a un banco o interactúa con un banco porque ya pidió una tarjeta de crédito y está en proceso de aprobación o de análisis. ¿Qué pasaría
si cuando Marta se comunica con el banco por cualquier canal, un canal digital o el mismo canal de voz, y en vez de decirle, hola Marta, ¿qué podemos hacer por ti? Es, hola Marta, bienvenida. Tienes un proceso de tarjeta de crédito en aprobación, nos estás contactando por este motivo y Marta al decir que sí, al responder que sí, pues evita una serie de pasos, una serie de transferencias, una serie de preguntas innecesarias que lo que hacen es como incrementar su esfuerzo para lograr su objetivo y lo que hacen es como desgastar un poco esa relación de la marca con el cliente, ¿no? Entonces, pues ahí va. Y puede ser que interactuando o integrándose con los sistemas del banco puedan darle una información del estatus de entrega de su tarjeta de crédito, diciéndole que está en proceso de generación o que ya la va a recibir el día viernes de esta misma semana. Entonces eso pues genera una buena experiencia. O si definitivamente tiene que interactuar con una persona humana, con un agente, con un representante de marca, con un agente humano, pues que este agente humano cuando interactúe con Marta ya tenga todo el contexto de la necesidad y del vínculo que tiene Marta con el banco, ¿no? Para poderle dar una mejor respuesta y resolverle en la primera interacción. Ahora, ¿qué es lo que está pasando típicamente en la experiencia actual de las marcas con sus clientes? Lo que nos hemos encontrado nosotros desde Genesis mucho cuando vamos a entender los procesos de los clientes, cuando vamos a interactuar con nuestros clientes como tal, es que muchas de estas áreas nosotros muchas veces nos reunimos con un área, con el área de telemarketing, con el área de ventas, con el área de cobranzas, con el área de experiencia del cliente, que increíblemente todavía en muchas compañías el área de experiencia del cliente sigue siendo un área más. O sea, un área que está aparte del área de cobranzas, del área de telemarketing, del área de servicio al cliente. ¿Y eso qué pasa? Que simplemente lo que nos está mostrando es que no se ve al cliente como una sola persona dentro de la compañía, sino que cuando yo o cuando cualquier persona interactúa con muchas de estas marcas en las diferentes áreas, pues es un cliente diferente. Y cada quien tiene sus sistemas de engagement o sus sistemas de experiencia del cliente, sus sistemas, los famosos CRM o sistemas de relacionamiento con los clientes y otros sistemas core de las marcas diferentes, brindando una experiencia diferente, con canales diferentes y con canales aislados. Entonces esto lo que hace es que genera mucha fricción y el cliente o los clientes lo están empezando a percibir. No están recibiendo experiencias simples, no están recibiendo experiencias rápidas y digitalizadas, que es lo que busca cada uno, ¿no? Entonces, lo primero es ver al cliente como una sola, como un único cliente, valga la redundancia, de la marca y no como clientes diferentes a través de las diferentes áreas que trabajan como silos, sino trabajar como una sola, ¿no? Luego vamos a hablar de cómo la tecnología realmente ayuda a diseñar una mejor experiencia como habilitador, pero ahorita estamos más hablando un poco del proceso, ¿no? Y para esto yo me traje algunas estadísticas y algunos análisis dentro del reporte. Y aquí, pues, este slide lo bautizamos lo bueno, lo malo y lo insoportable de la experiencia del cliente. Y es cómo se sienten, por ejemplo, al lado izquierdo, en la primera estadística o en el primer análisis, es cómo se sienten los clientes cuando interactúan ante determinadas situaciones con los áreas de servicio al cliente. Y por el otro lado, cuántas interacciones está dispuesta una persona experiencias negativas a soportar antes de llegar a cambiarse de marca, ¿no? Y en el primero podemos ver que cuando se corta la llamada, bueno, hay dos números o porcentajes principalmente aquí. Uno es que a las personas les dan ganas de gritar o que están tan enojados que definitivamente decidieron o juraron no volver a comprarle a esas marcas. Y uno puede ser, el primero que vemos es cuando se corta una llamada. Todos sabemos lo frustrante que es uno estar hablando con un representante de una marca, con un embajador de una marca, con un agente en un contact center y que la llamada se caiga. De todos modos, yo creo que eso puede pasar. La tecnología puede en algún momento fallar, las telecomunicaciones pueden fallar. Eso puede pasar. El problema creo que es que, como lo decía anteriormente, al trabajar como silos, como áreas diferentes, con canales completamente aislados, y luego vamos a hablar de unicanalidad, pues ahí las marcas no hacen nada. Se corta la llamada y pues el cliente tendrá que volver a llamar.
Y ahí es donde se empieza a generar una fractura y una fricción dentro de la experiencia del cliente. ¿Qué tal si una marca dice, bueno, si yo, y basándonos en los datos, si se corta una llamada, yo ya tengo esa interacción, detecto que se cortó porque mis sistemas me pueden alertar y me pueden decir que esa llamada se cortó? ¿Qué pasa si yo lo que hago es detonar una acción que me permita volver a llamar al cliente? Que el cliente no se quede con esa mala sensación. ¿O qué pasa si yo le ofrezco la alternativa al cliente en algún momento de interactuar a través de un canal digital o de yo contactarlo a través de un canal digital para poder continuar esa interacción, pero no solo continuarla, sino continuarla en el punto donde se quedó para que el cliente no tenga que volver a desgastarse y volver a contar toda la historia, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. Muchas personas, el 8%, que a mí sí que me parece un número alto, casi el 10% de las personas solo están dispuestas a tolerar una experiencia negativa. Y pues si nos vamos entre 2 y 5, pues ya es el 72% de las personas, pues casi, ya básicamente casi toda la comunidad de clientes estaría abandonando una marca y estaría dispuesto a interactuar con otra que le genere una mejor experiencia, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que ahora, y sobre todo las nuevas generaciones, están mucho menos, son mucho menos tolerantes a la frustración y por tanto una interacción negativa, con lo cual cambiar de marca es como la sienten que sea la mejor decisión. Eso sin saber qué les espera del otro lado, ¿no? Con la otra marca. Entonces, esa es una de las primeras estadísticas. La otra tiene que ver con las industrias y es cómo las personas actualmente perciben la experiencia, qué industrias perciben que generan una mejor experiencia o una experiencia de cliente excepcional. Y en Latinoamérica, por encima del promedio global, pues están las industrias como hotelería y turismo, los retailers ya sean presenciales, físicos u online, y como vemos por debajo de la media están los bancos y ni que hablar de los organismos de gobierno. Pues obviamente, ¿qué pasa con estas otras industrias como la hotelería, como el retail online? Muchas de estas industrias, y como podemos ver en muchas aplicaciones, en muchas agencias de viaje virtuales, en muchos e-commerce de supermercados y de tiendas nativas digitales, pues muchas de estas industrias nacieron digitalmente. Y digamos que su concepción al ser digital fue muy pensada no solamente desde una estrategia digital, sino de una estrategia centrada en el cliente, como lo decía hace unos minutos. Mientras que, por ejemplo, la banca tradicional, no, la banca tradicional en países como México, donde yo estoy basado actualmente, pues hay los temas regulatorios, temas, digamos, de poder avanzar, de sistemas legados, de sistemas un poco más antiguos, les han impedido poder evolucionar en este mundo sin esta era de la transformación digital y por ende en esta era de la economía de la experiencia. Por eso es que ha ganado mucha fuerza el tema de las fintech, de las bancas digitales, y mucha de la banca tradicional ha decidido, más allá de irse transformando digitalmente, que sí lo vienen haciendo, creando paralelamente bancas digitales. ¿Para qué? Para ganar y para recuperar ese terreno que por ahí se ha ido perdiendo, ¿no? Finalmente, dentro de esta parte de la personalización, me voy a embarcar un poquito en qué tipo de experiencias personalizadas tendrían más valor para un usuario. Y la primera habla de recibir los servicios que ellos necesitan y algo muy importante, a través del canal que ellos prefieran, del canal que ellos quieren y no del canal que le imponga la marca o del canal que definitivamente la marca quiere hacer. Entonces, aquí es donde las marcas y las compañías están escuchando mucho más a sus clientes, están mucho más enfocados en esa experiencia del cliente y empezar a estar más conectados con los clientes a través de esos canales preferidos de ellos, que en muchos casos son no solamente la voz, sino el terreno que vienen ganando los canales digitales, el mismo WhatsApp, que es un canal que ya sabemos que en Latinoamérica es muy fuerte, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Otra estadística tiene que ver con que ellos quieren ser conectados con la persona indicada para ayudarles. Y miren que todo esto va muy conectado cuando les hablaba de la experiencia del empleado. Si el empleado no tiene
si no apuntamos a entrenar mejor, a darles mejores herramientas a los empleados, pues va a incrementarse, va a seguir, estos índices de rotación van a seguir siendo altos, no vamos a tener una curva de aprendizaje alta, con lo cual conectar a un cliente con un usuario, con un agente, con la mejor persona que pueda responder su necesidad, pues va a ser prácticamente imposible. Mientras no trabajemos en la experiencia del empleado, pues también la experiencia del cliente va a seguir siendo impactada. Eh, por ejemplo, yéndonos al mismo caso de Marta, la tarjeta de crédito. Una cosa es pedir una tarjeta de crédito que seguramente es un tipo de producto relativamente sencillo dentro de un banco, a un crédito, por ejemplo, de vivienda o un crédito hipotecario, donde ya tienes que estudiar un poco más, prepararte un poco más, es mucha más la documentación que se requiere, entonces no es lo mismo resolver una necesidad de tarjeta de crédito a la necesidad de un crédito hipotecario. Entonces, hay agentes o representantes mucho más especializados en este tipo de, de interacciones. Y qué tal si Marta, cuando vuelve a llamar porque quiere hacerle seguimiento a un crédito hipotecario, pues no lo pasen por diferentes agentes, no la estén transfiriendo, sino que de una vez la contacten con Luis, que es la persona más preparada para hablar sobre créditos hipotecarios y resolver todas las inquietudes de Marta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con la personalización de la experiencia. No solo anticiparse la intención, sino conectarla con la persona y con la herramienta y pero con la persona que mejor pueda resolver su necesidad. Eso, hablando un poco sobre personalización de la experiencia. Ahora me quiero ir un poquito hacia lo que tiene que ver con la omnicanalidad. Y nosotros desde Genesis estamos empezando como a irnos un poco más hacia adelante y estamos yendo más a hablar de orquestación de la experiencia. Digamos que esa es un poco la visión que tenemos nosotros desde Genesis. Y hace unos años se hablaba de la evolución de la multicanalidad a la omnicanalidad, que a mí no me parece que esté de más volver a hablar un poquito de esos dos conceptos principales para después hablar de orquestación de experiencias. Y es la omnicanalidad, es disponer de los canales, de los diferentes canales, ya sean de voz o digitales, para los clientes. Sin embargo, estos canales actúan de manera independiente, separada, no se conecta un canal con el otro, se integran de manera diferente con diferentes sistemas de las compañías, y luego eso evolucionó a la omnicanalidad, que de mi perspectiva básicamente es conectar, que los canales trabajen conectados y que permitan ofrecer una experiencia homogénea, una experiencia transparente, y que al cliente, y que cada una de esas interacciones, independientemente del canal por el que yo me contacte, me brinden una misma experiencia, una experiencia consistente. Y finalmente, la orquestación de experiencia ya entra a involucrar mucho más la experiencia del empleado y se apalanca más en inteligencia artificial. Lo que decía ahora, el caso de poder conectar a Marta con Luis, que es el mejor representante disponible para poder atender su necesidad. Pero ¿cómo lo hacemos y cómo hacemos para que eso pase? Pues tener toda la data de Marta, todo el historial de las interacciones de Marta. No sé si por ahí hay alguna pregunta, Marta. Veo algo en el chat, ¿puede ser? No, Luis, tranquilo, estaba yo haciendo un recordatorio Ah, que pueden los asistentes ah, preguntar, escribirlo o bien utilizar su micrófono una vez hayamos finalizado la ponencia. perfecto, perfecto. Entonces, hablando de ese mundo de la omnicanalidad a la orquestación de la experiencia, ya integrar la inteligencia artificial y empezar a apalancarme no solamente en la inteligencia artificial, sino en la data que yo necesito para poder entender cuál es la intención, la necesidad, el historial de interacciones de mi cliente, y también cuál es la data de mi empleado, qué idiomas habla, qué preparación tiene, cuánto tiempo lleva trabajando en la operación, cuáles son sus mejores skills, y con base en eso empezar a trabajar y orquestar mejor y diseñar mejor esa experiencia, ¿no? Entonces, hablamos de un ruteo inteligente de interacciones, hablamos de herramientas de asistencia en tiempo real al agente o al representante de marca, para que pueda ofrecer artículos o información mucho más relevante al cliente, que la persona pueda tener, que la gente o el representante de marca pueda tener toda la información de Marta, relevante de Marta, para poder brindarle una mejor interacción. ¿Listo? Y esto me lleva a hablar un poquito sobre el uso de los canales y la preferencia de los canales
de los usuarios en América Latina y uno es, pues, cuáles son los canales más usados. Entonces, aquí habla mucho sobre el correo electrónico y muy de cerca el canal de voz, eso ya lo sabíamos. El correo electrónico, digamos que se sigue usando mucho más por un tema de, de, de que las marcas pueden recopilar mayor detalle de la necesidad de un cliente y el cliente se puede explicar mucho más, se puede expandir mucho más dentro de este tipo de canales. Versus un canal de una mensajería web o de una aplicación como WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que todavía sigue siendo el más usado, pero esto en contraste con la preferencia de los canales, ya el correo electrónico cae a un cuarto lugar. La voz sigue siendo el canal preferido, el canal más usado, seguramente porque es un canal de mayor resolutividad. Uno en ese momento, pues muchas veces decimos, pues no cuelgo, no corto la llamada hasta que no me resuelvan. Sin embargo, las aplicaciones de mensajería, el web chat y entre otros que vienen un poco más atrás, pues cada vez van ganando muchísima más fuerza, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque también cada vez nos estamos volviendo más digitales, cada vez nos estamos haciendo más asíncronos, cada vez queremos resolver algo durante el día, pero en ese día se cruzan reuniones, entonces yo quiero interactuar en el momento que quiera a través del canal que yo prefiera, ¿no? Y aquí es donde sigue ganando mucha fuerza los canales digitales. Y en términos de omnicanalidad también, pues ya me voy yendo un poco a la visión de la realidad. Bueno, todos hablamos de omnicanalidad, cómo puedo implementar omnicanalidad. Muchas personas dicen, pero cuando hicimos la pregunta realmente si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, si realmente estamos brindando una experiencia omnicanal o no, pues nosotros nos dimos a la tarea ya no solo, obviamente como decía, no solamente hablar con consumidores y con personas, eh, eh, con consumidores habituales pues, de las marcas, sino también con líderes de experiencia al cliente. Y les preguntábamos acerca de qué está haciendo la compañía y en qué momento se encuentra para ofrecer una experiencia realmente omnicanal a sus usuarios. Y solamente el 12%, y aquí sí me lo voy a leer textualmente, dicen que ofrecen múltiples canales de interacción con tecnología y datos completamente conectados e integrados. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que no solamente no usan la omnicanalidad, no se centran en una sola tecnología para concentrar los canales, sino que a su vez tampoco se están integrando con los sistemas de las marcas para tener información mucho más en tiempo real, para orquestar y diseñar mucho mejor esa experiencia del cliente. Perdón. Y el 27 nos dicen pues que ya tienen canales, pero que todavía hay mucha desconexión entre ellos y ya si nos vamos mucho más hacia otros, pues no hay ni integración, ni hay ni siquiera multicanalidad, ¿no? Entonces, los principales obstáculos que se puede enfrentar una marca para una buena experiencia y un cliente para una buena experiencia es esa falta de contexto que te ofrece la omnicanalidad y esa experiencia mejor diseñada y orquestada, ¿no? Entonces, no hay contexto del cliente entre un canal y el otro. Es decir, que si yo hoy hablo por teléfono y para poner un caso, no sé, de extravío de una tarjeta de crédito y luego me quiero contactar por un canal digital para ver cuál es el caso, cómo va el caso de reposición de mi tarjeta, muchas veces no tienen el contexto mío como cliente. Entonces, ni saben lo que pasó en el otro canal, ni tengo integración con un sistema para poder traer la información. Entonces, ahí es donde las personas que trabajan en los centros de experiencia de cliente, los agentes de un contact center, tienen que entrar, salirse, cambiarse de pantallas, navegar entre diferentes sistemas para por fin poder darle una información al cliente. Y si hablamos de autoservicio, pues ahí sí que la experiencia es mucho más fracturada, ¿no? Falta de datos y análisis consolidados de los clientes. Si trabajo en silos, si no tengo la información integrada, mucho menos voy a poder tener datos consolidados y hacer un análisis de la manera más oportuna y, por qué no, en tiempo real para poder tomar decisiones tácticas y estratégicas de negocio. Y pues el más grave para mí, que es de donde parte todo, es que los departamentos o las áreas de las compañías trabajan de manera aislada con soluciones principalmente de engagement de cliente completamente separadas, ¿no?
me voy a pasar ahorita sí voy a llegar al punto de la tecnología y es, hablamos mucho del proceso, hablamos mucho de la experiencia, hablamos un poco de la personalización o de la hiperpersonalización, de la omnicanalidad o de la gestión de los canales de manera orquestada. Y ahora, pues se preguntarán es, bueno, ¿y la tecnología qué? ¿Lo resuelvo con tecnología? La respuesta es sí y no. ¿Por qué sí? Porque pues definitivamente la tecnología ayuda y no si realmente adoptamos o compramos o implementamos una tecnología sin realmente haber diseñado la experiencia de mis clientes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender o la recomendación que yo les haría es que la tecnología es un habilitador de la estrategia y de la experiencia del cliente. Es el cómo lo voy a hacer después de haber pensado qué necesitan mis clientes, qué está pasando, qué tendencias hay ahora, qué buscan los clientes y los consumidores de hoy en día para que ahorita sí yo pueda utilizar y decidir cuál es la tecnología que me va a poder ayudar a resolver mejor o a diseñar mejor esa experiencia, ¿no? Y no al revés. No es comprar la tecnología como en muchas ocasiones vemos compañías que lo hacen y luego dicen, bueno, ¿ahora qué necesito? Ahora, ¿cómo es la experiencia de mi cliente ahora? ¿Cuál es la necesidad del cliente? ¿Hacia dónde voy a ir? Entonces empezamos a armar y nos empezamos a frustrar porque vemos que las tecnologías que compramos pues no me sirven para muchas partes para armar muchas partes o diseñar muchas piezas de esa experiencia, ¿no? Eh, Otra cosa que es muy importante dentro de la tecnología y es algo que Genesis ya ha integrado dentro de su portafolio. No voy a hablar de producto ni mucho menos, pero sí es entender cuál es el journey actual de mis clientes. Entonces, una cosa es este sistema de engagement donde yo diseño toda esa y ejecuto toda esta experiencia del cliente y otra es qué es lo que está pasando. O sea, independientemente del canal, incluso canales presenciales, a través de herramientas de análisis de Journey o Journey Analytics o Journey Management, yo empezar a dibujar y empezar a conocer cuáles son los diferentes journeys que puede llegar a tener un cliente para lograr un objetivo. Entonces, el objetivo es poder acceder a una tarjeta de crédito. Entonces, yo puedo ir a una sucursal presencial, una sucursal bancaria, puedo hacerlo por chat, puedo llamar al contact center, puedo hacerlo de diferentes maneras. Y al final, pues lo que hace una tecnología de Journey Management es empezar a dibujar esos journeys para empezar a detectar en cuál de esos posibles journeys el cliente no está logrando su objetivo, entender por qué no lo está logrando y ahí empiezas a detectar cuáles son esos puntos de fricción dentro de la experiencia y luego rediseñarlos para ponerlos en acción. Entonces, pues ya yéndonos un poco al tema de la tecnología, o siguiendo con el tema de la tecnología, aquí hablamos con los líderes de CX y les preguntamos que cuáles son las principales iniciativas tecnológicas que van a ejecutar pues en los próximos 2 años máximo. Y la principal respuesta fue implementar una plataforma de experiencia del cliente que integre los diferentes sistemas. Y luego dice automatizar procesos operativos en el contact center. Bueno, creo que todo se va derivando de esta única plataforma, ¿no? Y es una plataforma que permita integrar todos los canales, integrar todos los sistemas, integrar y traer la data necesaria del cliente, traerla y también exportar data que me permita hacer análisis oportuno para la toma de decisiones. El otro, pues dentro de esta misma plataforma, poder contar con herramientas de reportería histórica y en tiempo real. Y finalmente, algo que para mí es muy, muy importante y son esas bases de conocimiento para brindar una buena experiencia. Basado en lo anterior, yo creo que es muy importante para una compañía empezar a trabajar y diseñar esas bases de conocimiento para que cuando una persona quiera interactuar con el sitio web, hacer una consulta en el sitio web, hacerla a través de un chat, hacerle una pregunta a un agente humano, etcétera, etcétera, la información provenga de esas mismas bases de conocimiento, que la información sea consistente y que eso me permita a mí dar una experiencia transparente independientemente del canal por el cual interactúe, ¿no? Entonces creo que para eso va muy alineado con la visión de Genesis y lo que dicen los líderes de CX en América Latina y es, eh,
una única plataforma que me permita orquestar. Algunos los llaman sistema de sistemas, otros sistema de engagement. Bueno, hay diferentes formas de verlo. Realmente el sistema de engagement es una parte dentro de todo ese mundo de sistema de sistemas, pero lo ideal es poder centralizarlo todo ahí, ¿no? En esa tecnología. Y pues aquí algo por lo que me preguntan mucho, que a mí me pareció muy importante colocarlo de la presentación, y es el camino hacia la nube. O sea, cuáles son los máximos beneficios para personas que ya han hecho esta migración de infraestructura a tecnologías basadas en la nube, que es importante resaltarlo. Una cosa es una tecnología nativa, diseñada y concebida en la nube, y otra cosa es que nos digan que ya la tecnología legada o la que actualmente tienen la montaron en una nube. No es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. Para no entrar en tecnicismos, lo importante es que la tecnología sea diseñada y concebida en la nube, porque esto va a permitir más escalabilidad, ser mucho más ágiles, tener unos tiempos de respuesta a un go-to-market mucho más ágil, ¿no? Y aquí nos respondían los líderes de CX que lo que ellos más valoran es mejorar el acceso a los datos en todos los canales. O sea, tienen integración, tienen información mucho más oportuna y en algunos casos en tiempo real. Y uno que está muy cerca, que es el segundo, que a mí me parece súper interesante, y es poder agregar nuevas características, capacidades y canales rápidamente. Una tecnología en la nube, lo que aquí viene el famoso término de composable, es me permite crecer, me permite obtener mejores capacidades en la medida en que la dinámica de mi negocio, y todavía más importante, las expectativas del cliente vayan creciendo y vayan avanzando, que cada vez son mucho más aceleradas, ¿no? Entonces, eso es la importancia de la nube, además de que te permite o nos permite tener una mayor escalabilidad y autoescalabilidad, es decir, va creciendo en función de cómo yo la voy usando, mayores capacidades de resiliencia, es decir, recuperarse más rápido ante cualquier desastre. Y finalmente, pues un beneficio es el uso justo de la tecnología, es decir, que yo pago por lo que uso por las tecnologías en la nube, ¿no? Y bueno, ya digamos como para redondear, ahí es todo lo que tiene que ver con el mundo del reporte, del informe, y contarles un poquito nuestra visión y cómo nosotros lo vemos basados en esta información. Uno es que las empresas se apoyan en la tecnología para resolver problemas de forma aislada. Y esto lo que hace es crear silos de datos y resultados no logrados. Entonces aquí lo que podemos ver es diferentes silos de información, de datos, y a veces nos confundimos un poco pensando en que la tecnología es igual a transformación, y no. Por eso yo hacía mucho énfasis en que la tecnología debe ser un habilitador de esa experiencia del cliente y no al revés. ¿Qué consecuencias me trae eso al final? Pues uno, tengo unas capacidades limitadas de intercambio de información y de generación de data, de información de data, perdón, de clientes y empleados. Dos, que voy a generar mucha más fricción que afecta a la lealtad del cliente. Y finalmente, pues tener diferentes tecnologías, tener todo en silos y aislado de manera desconectada, pues al final me va a generar una gestión y una administración de esa experiencia del cliente mucho más compleja y a un precio muchísimo más alto, ¿no? Y esto me lleva un poco a hablar de cómo nosotros vemos un poco esa transformación de las relaciones con los clientes. ¿Qué es importante en este modelo de customer centricity o centrarnos en el cliente? Es entender dónde han estado mis clientes, cómo se comunican, qué buscan, cómo prefieren hacerlo, y eso implica saber si están navegando por el sitio web, si han navegado, si están navegando por una aplicación móvil, en canales presenciales, anuncios digitales, o sea, dónde han estado interactuando con la marca y cómo se comunican. Después, cómo interactúan ya conmigo. Y si lo hacen a través de un mensaje de texto, de canales digitales, de una llamada telefónica. Luego yo debo saber qué están buscando estos clientes, y es entender, listo, ya vi dónde han estado,
cómo se pusieron en contacto conmigo o cómo los contacté yo, y luego entender qué están buscando, si quieren comprar un producto, si están confundidos en el proceso de pago, quieren resolver un problema, quieren activar un producto o refinanciar una deuda. Entonces, ya con base en eso, con todo ese contexto, también entender qué es lo que prefieren hacer ellos. Si prefieren herramientas de autoservicio, asistidas a través de bots, de un agente humano, etcétera, etcétera. Entonces, ya eso me lleva a un modelo que nosotros llamamos empatía en acción, pero primero es importante comprender que cada cliente es único, ¿no? Entonces, por eso hablaba mucho de la personalización. Y luego, como les decía, eso nos lleva a ese modelo de empatía que les decía al principio o comenzando la presentación, y es cómo lo vemos nosotros. Para orquestar una buena experiencia, nosotros creemos que nos debemos apalancar en 4 tipos de sistemas dentro de una misma tecnología, claro está, una misma plataforma, y es el saber escuchar, el poder escuchar, y eso es empatía en acción, como lo llamamos nosotros, es escuchar cuáles son los eventos que impactan la experiencia del cliente con mi marca, ¿ya? Con base en eso, yo escuchar, recopilar la información, qué dice un representante de marca al cliente, cómo le responde el cliente, en qué momento hay emoción, en qué momento hay o alegría, una emoción de alegría, en qué momento hay frustración, en qué momento hay rabia. Con base en eso, yo poder entender y predecir, entender qué es lo que está pasando, por qué mi cliente se siente frustrado, por qué mi cliente está enojado, y predecir cuál va a ser la futura acción. Y con base en eso empezar a actuar. Es decir, si veo que lo mejor es activar una herramienta de autoservicio, o que definitivamente en esta parte de la experiencia, ya sea por un tema de experiencia per se o por políticas internas de la marca, definitivamente lo tengo que conectar con un agente humano o con una persona. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago para que esa conexión sea con la persona más idónea, como lo decía hace un rato, con el mejor agente disponible? Entonces yo empiezo a actuar y empiezo con todos los sistemas de aprendizaje a evaluar y a determinar dónde puedo seguir mejorando esa journey, esa experiencia o esa interacción del cliente, bajo un modelo de mejora continua, ¿no? Entonces, siempre, y esta frase es muy importante, usando una única plataforma llena de empatía en cada punto de contacto. Es importante que cada punto de contacto se genere una buena experiencia. Y bueno, ya para finalizar, yo sí quiero contarles como mis 4 secretos para diseñar una mejor experiencia del cliente, y quisiera arrancar con la inteligencia artificial y los datos. Es muy importante ahora que las organizaciones no solamente utilicen la inteligencia artificial, que tiene grandes herramientas, sino que se apalanquen en los datos de las interacciones, en los datos del cliente, en los datos en la data del empleado, que son 2 elementos súper fundamentales y clave para poder orquestar una mejor experiencia del cliente. Un segundo secreto es que una experiencia personalizada puede garantizarles 2 cosas, y era lo que les decíamos al principio y con lo que abrió Marta también, y es generar una mejor experiencia del cliente, pero no a cualquier precio. También esto tiene que generar valor para el negocio y se tiene que redituar de alguna manera. Entonces, es generar una mejor experiencia, medirla y saber cuál es el impacto de esta experiencia y dónde puedo ajustar más y dónde realmente me genera impacto también, ¿no? Porque no es, por ejemplo, automatizar por automatizar. Sabemos que muchos procesos se pueden automatizar, pero no necesariamente todos son automatizables o todos me genera impacto. Implementar una automatización sobre un proceso, a lo mejor no le genera mucho impacto al negocio. Entonces es importante determinar dónde sí hace sentido y dónde no. Lo que les decía, la tecnología es un habilitador de la experiencia del cliente, y finalmente el mensaje que quisiéramos que se llevaran es: orquestar una buena experiencia del cliente implica brindar la interacción correcta a través del canal correcto, en el momento correcto y con el mensaje que el cliente está esperando. Así que, bueno, pues por ahora eso era lo que tenía yo un poco para contarles. No sé, Marta, si por ahí tenemos algunas preguntas de la audiencia. Sí, Luis, muchísimas gracias. A ver, una pregunta. Dice, la personalización nace por la identificación de nuevos clústeres de clientes, ¿no? Ujú. ¿Cómo ven desde Genesis esta identificación de customer persona?
al margen de lo que habías comentado. Esa es una gran pregunta porque efectivamente hay dos formas de personalizar la experiencia o segmentar la experiencia. Y una es clusterizando. Yo puedo determinar, una es decir, yo tengo este grupo de clientes se comporta de determinada manera y con base en eso yo genero una estrategia de atención o una estrategia de producto o una estrategia de servicio para esos clientes. Yo creo que eso es más una segmentación. La personalización y la hiperpersonalización es irme a cada cliente. Claro, yo no voy a diseñar un producto o un servicio para cada cliente. Eso ya está dado, sería imposible. Claro. Lo que sí es importante es que yo pueda personalizar la experiencia de Marta. Es decir, lo que decía al principio, oye Marta, me estás llamando por tu pedido número tal, y Marta dice, uy, sí, ¿cómo sabes? No, pues vente con contacto con Luis, que Luis está preparado para decirte cuándo llega tu pedido. Eso ya es personalización. Entonces, yo no estoy haciendo ningún cambio en el producto, yo no estoy haciendo ningún cambio en el segmento, lo que sí Claro. estoy es personalizando la experiencia de Marta. Claro, bueno, yo encantada, al hilo de lo que comentabas, yo voy directamente, llamo al banco y leen el motivo de mi llamada, pues imagínate qué cantidad de esfuerzo ahorrado, ¿no? Al cliente. Totalmente. Eso sería una maravilla. También me ha impactado, Luis, el dato de que 1 de cada 10 personas terminan llorando después de una interacción. O sea, queda mucho trabajo, ¿no? Por realizar. O sea, es muy gráfico esto, ¿no? Es la frustración. Yo creo que como en cualquier tipo de relación, cuando tú estás frustrado y la otra persona no está empatizando contigo, no te está escuchando, y hablemos de cualquier tipo Claro. de relación, laboral, profesional, sentimental y emocional, si tú sientes que del otro lado no te escuchan, pues te genera frustración. Y si tú quieres Claro. lograr un objetivo y no lo logras porque la otra persona, y hablamos cuando digo persona me refiero realmente a la marca, no te está entendiendo y no te está escuchando, pues sabes Ujú. que no vas a lograr tu objetivo y eso realmente es lo que te frustra. Claro, genera frustración y al final es que la palabra mágica es esa empatía. Hay ausencia total de empatía, ¿no? Si una persona termina llorando, o sea, no se siente entendida ni muchísimo menos. Por supuesto, tampoco escuchada, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por esta interesante ponencia, esta masterclass. Y bueno, a ti, Luis, claro, por supuesto, y a Génesis, ¿no? Por este informe. Muchos de estos necesitamos. Gracias. No, Bueno, gracias a ti, Marta. Perdón. sí, dime. No, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a la MEC por tenernos en cuenta y esperamos, y a la audiencia que se conectó, esperamos tenerlos, volvernos a encontrar ya sea virtual o presencialmente en los eventos de la MEC. La verdad es que súper complacidos y encantados desde Génesis poder colaborar juntos y trabajar en equipo para ayudar a toda la comunidad de América Latina a generar mejor experiencia de la gente. Fantástico, pues contamos con ustedes como motor imprescindible, esencial, precisamente para eso, para impulsar, para promocionar la experiencia de cliente, ¿no? Bueno, y al resto de asistentes, pues eso, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, espero que les haya resultado útil y bueno, y que nos acompañen, como bien decía Luis, en el resto de nuestros eventos. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.